del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al estudio de la Biblia. Vamos a enfocarnos en lo que es la parte del arrebatamiento. Los invito a que me acompañen al Génesis, al Bereshit, capítulo 5, verso 22. Génesis 5, 22. Fíjense lo que dice. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Dios se llevó al profeta Enoc. No sabemos cómo se lo llevó, pero se lo llevó. Sí sabemos para dónde se lo llevó. Ahora bien, el profeta Enoc escribió también su libro de profecías. En el mundo cristiano se le considera ese libro apócrifo, ya que en el siglo IV, año 313 al 325, después de Cristo, el concilio de Nicea, los sacerdotes católicos, la Iglesia Católica, agarró y sacaron varios libros, incluyendo el libro de Enoc, del canon bíblico, y por ende los cristianos evangélicos hasta el día de hoy se rigen por esa normativa. Esa normativa la puso fue el catolicismo como tal. No la pusieron los apóstoles, como algunos enseñan. Si los apóstoles hubiesen puesto esa doctrina, o sea, hubiesen sacado el libro de Enoc del canon bíblico, el apóstol Judas en su carta no hubiese citado a Enoc. Sin embargo, el apóstol Judas en su carta cita al libro de Enoc para hablar del Mesías cuando venga en su segunda venida con los miles de millares de ángeles que van a venir con el Mesías. Retomando el tema del arrebatamiento, quiero también que me acompañen, teniendo en cuenta al profeta Enoc, quiero que me acompañen a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Vamos al capítulo 19, verso 15. Fíjense lo que dice el libro de Devarim. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este es en el enfoque de acusar personas, de levantar testimonio. No solamente acusar personas, sino de dar un testimonio. Cualquier testimonio tiene que haber 2 o 3 testigos. Fíjense que Moisés habla de Enoc y en el Antiguo Testamento, por decirlo así. Y en el Nuevo Testamento, Judas habla de Enoc. Aquí hay 2 testigos, donde dan veracidad que Enoc era un profeta. Y Judas da veracidad que Enoc escribió su libro, el libro que el catolicismo en el concilio de Nicea lo desechó como apócrifo, por no saber interpretar la escritura. Ahora bien, partiendo de esta base de buscar 2 o 3 testigos, vamos a ir a Mateo ahora, donde se repite este mismo mandamiento, en Mateo 18, 16, perdón. Fíjense lo que dice 18, 16 Mateo. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En boca de 2 o 3 testigos tiene que constar toda palabra, toda la palabra. En base a esto vamos a iniciar la prédica del día de hoy en relación al arrebatamiento. Quiero que me acompañen primero a Segunda de Samuel. Miren lo que menciona el profeta en Segunda de Samuel. Cuando vamos para Segunda de Samuel, vamos al capítulo 1, verso 18. Se titula así: David endecha a Saúl y a Jonatán. Fíjense lo que dice. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Fíjense lo que dice. He aquí que esto está escrito en el libro de Yacer. Menciona un libro. Un libro que también en el concilio de Nicea
se dejó por fuera. Aquí tenemos el primer testigo, que es el profeta Samuel, uno de los líderes de Israel, apoyándose en los escritos del libro de Yacer. Vamos a Josué, a Yehoshua. Josué, libro de Josué, vamos al capítulo 10. Libro de Josué, capítulo 10, verso 13. Ya, que me pasé aquí. Capítulo 10. Ok, verso 13. Fíjense lo que dice el libro de Josué. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Fíjense lo que dice. No está escrito esto en el libro de Yacer. Vuelven a mencionar el libro de Yacer. Ya tenemos dos testigos. Dos líderes de Israel, no son cualquier persona. Yehoshua, Josué, y Shemuel, el profeta Samuel, el Naví Samuel, Shemuel. Tenemos dos líderes que se apoyan en el libro de Yacer para dar testimonio de un hecho. Ahora bien, basándome en este reglamento de la Biblia, de la Torá, que tengo que buscar 2 o 3 testigos, ya lo busqué. Voy a hablar ahora del profeta Enoc, en base a lo que dice el libro de Yacer. El libro de Yacer nos cuenta que Enoc se reunió con miles de personas, más de 1000 personas, qué sé yo cuántos eran. Él predicó la palabra y todo eso, y llegó el momento que Dios se lo iba a llevar. Enoc agarró y se fue a caballo, y lo siguieron más 800,000 personas, lo empezaron a seguir. En el primer día, Enoc le dice que no lo siga, que quizá vayan a morir con él, pero era para ver la fe que tenían ellos, para medir la fe. En ese mismo día, ese mismo momento, algunos se volvieron atrás y abandonaron a Enoc. En el segundo día pasó lo mismo. Enoc volteó y le decía, no me sigan, quizás morirán conmigo. Y así fueron, el grupo de 800,000 se fue reduciendo. Se redujo a una cantidad mínima, un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente que siguió con Enoc hasta el séptimo día, hasta el Shabbat, Dios se lo llevó. O sea, no fue nada más Enoc. Se menciona Enoc porque era el líder de esa generación, era el profeta. Pero también hubo un pequeño remanente de discípulos de Enoc que también se lo llevó Dios. Después vino el diluvio. Esta es una pequeña muestra figurativa de lo que va a suceder en el arrebatamiento. Lo que sucedió con Enoc y algunos discípulos. Algunos piensan que no se lo llevó Dios para el cielo porque está escrito en los cielos. Sin embargo, esa es la traducción. Pero cuando leemos bien, por ejemplo, el escritor a la carta de los Hebreos. Vamos a Hebreos. Fíjense lo que dice el escritor en la carta de los Hebreos. Capítulo 11. Hebreo 11. Fíjense lo que dice. Hablando de lo que nosotros llamamos el salón de la fama, de la fe. Da varios ejemplos de la fe. Habla de Abel. Habla de muchos líderes que nos dieron un ejemplo de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empieza el capítulo 11. Luego empieza a hablar, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Después viene y menciona, ¿no? Por la fe fue traspuesto para no ver muerte, dice. Para no ver muerte. Fíjese lo que dice el escritor. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, por lo que lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sigue hablando.
Por la fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue mencionando, después menciona a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor se preparó el arca. Y así va mencionando varios héroes de la fe. Fíjese que dice en el verso 5 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero después, en el verso 13, fíjese lo que dice. Conforme a la fe murieron todos estos. Conforme a la fe murieron todos estos. Entonces, ¿por qué dice que Enoc no vio muerte? Esto es sencillo. El Enoc no se los llevaron al tercer cielo. Enoc se lo llevaron para lo que se iba a llamar más adelante seno de Abraham. El seno de Abraham. Enoc, sin darse cuenta, se lo llevaron, y eso fue como una muerte instantánea, un abrir y cerrar de ojos. Él ni siquiera se dio cuenta. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, se lo llevaron para el seno de Abraham. ¿Por qué decimos que se lo llevaron para el seno de Abraham y no se lo llevaron para el tercer cielo? Tenemos que agarrar y irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El primero que tenía que descender y subir al cielo, venciendo, era Jesús, Yeshua. Por lo tanto, Enoc no subió al cielo después de ser traspuesto, sino que se lo bajaron al seno de Abraham en un abrir y cerrar de ojos, igual que sus pocos discípulos que tenían, los poquitos que quedaron. Sin darse cuenta fueron traspuestos. No se dieron cuenta que murieron, no le dolió, así de simple. Pero en este caso, el arrebatamiento ya será para el tercer cielo, ya que Jesús murió por nuestro pecado de muerte. Los pecados de modo fechak, que no tienen expiación en la ley de Moisés, los pecados de muerte, intencionales como tal. Entonces vemos la gran diferencia entre el ejemplo de ese pequeño arrebatamiento de Enoc, que fue para el seno de Abraham, lo que se iba a llamar más adelante el seno de Abraham, en relación a lo que va a suceder con nosotros para el tercer cielo. Vemos entonces cómo el libro de Yacer nos enseña también que si Dios, así como se lleva un pequeño remanente con Enoc, también se lo va a llevar por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua en el día de la redención, o sea, en el arrebatamiento como tal, final, antes de comenzar la semana 70, o quizá en el mero principio de la semana 70. Fíjense, vamos a Primera de Reyes, libro de Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Pueden leer el capítulo completo, yo lo voy a resumir. Voy primero al verso 2. Y dijo Elías a Eliseo le dijo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fíjense que Enoc le dijo lo mismo a algunos discípulos, día tras día, y fueron abandonándolos hasta que da un pequeño remanente. Lo mismo aplica Elías con el profeta Eliseo. Le dice: quédate aquí. Y Eliseo le dice:
vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. La diferencia. Entonces, después viene en el capítulo, en el verso 3, y le dice, ¿sabe que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Le dicen a Eliseo, ¿sabe que el Señor te quitará hoy al Señor de sobre ti? A Elías. Elías está haciendo aquí un prefigurativo del Mesías. Así como a Eliseo le quitaron a Elías, también le quitaron, a nosotros nos quitaron a Jesús por un tiempo. Después le repiten, en el verso 5, ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y respondió Eliseo, sí, lo sé, callad. Le repiten, ¿sabe que te van a quitar a tu Señor? Y Eliseo, sí, lo sé, así como nos quitaron nosotros a Jesús por breve tiempo. En el verso 10 también le vuelven a repetir los profetas. Y él le dijo, cosa difícil, aquí me seguí de largo. Vemos aquí en estos dos versos cómo entonces a Elías también fue traspuesto. Pero no fue para el tercer cielo, también se lo llevaron para el seno de Abraham, como ya explicamos anteriormente. Así como sucedió un pequeño arrebatamiento en los días de Enoc, así como tenemos de ejemplo a Enoc y a Elías, así vendrá el arrebatamiento en gran manera para el tercer cielo al comienzo de la semana 70. La paz y la bendición sea sobre cada uno de ustedes.